Latinoamérica está de luto, pero a la vez se congratula de haber tenido en su territorio, a un personaje como José Mujica. Pero ¿quién fue Pepe Mujica? Más allá del viejito bonachón que ahora todo mundo alaba y todo mundo recuerda, de eso vamos a hablar aquí en Estación Averno. Bienvenidos a bordo. Estamos en Estación Averno, estamos totalmente no en vivo, así es que si nos mandan sus mensajes no los vamos a poder leer ahorita, pero de todos modos participen, aquí vamos a leer todos sus mensajes después en algún momento. Rapé, qué bueno que estás aquí. Aquí Me estamos. da mucho gusto saludarte. Igualmente, compañero, aquí estamos. Vamos a hablar de Pepe Mujica, mi tocayo, sí, que lamentablemente murió. Y yo veo que todo el mundo está muy triste y hablan de él y citan sus frases. Frases muy congruentes con la vida que fue. Es el nuevo Yoda de la política. Es como el Papa. Es como el Papa, mejor dicho, tienes razón. Pero tenemos a alguien muy especial para hablarnos de la vida de Pepe Mujica. Más que de la vida, de qué significa, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué significó este personaje? Que yo creo que es más allá de este último Pepe Mujica que vemos en estos videos que hemos estado viendo ayer y hoy. Pues sí, alguien que le sabe mucho a esto, que es Alina Duarte, que además eres nuestra madrina de Estación Averno. Mira. Yo feliz de regresar aquí a la Estación Averno con ustedes. ¿Cómo Bienvenida. Estás? Bien, pues consternada, yo creo que igual que todos con la muerte de Pepe Mujica, un referente de la izquierda latinoamericana, un personaje que evidentemente cambió también y puso muchos acentos más bien para las izquierdas, y que bueno, pues de eso tenemos que hablar bastante. Yo creo que hay una parte de la vida de Pepe Mujica que poca gente conoce, y por eso nos resulta contradictorio que mucha gente incluso haya ido a tomarse la foto con él como si fuera el Papa, ¿no? Estábamos recordando a Lito Moreno y a Sandra Cuevas, o sea, cuando si uno revisa la vida, pues, se acuerda de Facundo, por ejemplo, el guerrillero que estuvo preso 14 años, tengo entendido. Y puede haber alguien más contrario a Pepe Mujica que a Lito Moreno. Total, o Sandra Cuevas. O sea, ¿de dónde? Y me imagino que se ha de haber fotografiado con gente incluso más espeluznante. Pero cuéntanos un poco de quién es Pepe Mujica. Bueno, yo empezaría, ¿no? Creo que cuando decimos Pepe Mujica todos nos acordamos ahora de su bochito azul, ¿no? De su casa, su chacra, como le llamaba, con su perra Manuela, que tenía tres patitas y que fue enterrada junto a un árbol en su casa. Y que ahora él va a estar enterrado. Pidió, exactamente, después de este funeral de Estado que hemos visto, pues ha pedido, ¿no? Como última voluntad ser enterrado ahí en su chacra, en donde vivía, pues muy austeramente con Lucía Topolansky, otra compañera militante de izquierda guerrillera que conoció también durante a lo largo de su vida, pero más allá de este viejito bonachón, ¿no? que hemos visto y que ahora nos replican todo el tiempo sus frases, sus imágenes, ¿no? que son fuertes, yo creo que son fuertes, que sí son dolorosas, que son pues bellas, ¿no? en muchos sentidos, que te hacen pensar, son conmovedoras, pues mucho se deslactosa ese Pepe Mujica que realmente fue durante muchos años pues un guerrillero que se formó en la década de los 60. Él decide tomar las armas, pues estábamos viendo en América Latina la implementación de guerrillas y sobre todo de dictaduras sobre las cuales estaban emergiendo varias revoluciones también ahí en esas trincheras. Él formó parte en ese momento del movimiento de liberación nacional Tupamaros. Él era un guerrillero en sus 30s, inspirado este movimiento, que es lo que no dicen hoy El País y la BBC, inspirado en la Revolución Cubana, claro. Un movimiento abiertamente socialista, marxista, leninista, encabezado por Fidel Castro, a quien no le rindieron los mismos honores cuando él falleció hace unos años. Esa fue la inspiración de ese movimiento Tupamaro. Él crece y bueno,
fue perseguido, al igual que toda la guerrilla. Él cae preso y él dice, bueno, yo caí preso no porque fuese más peligroso, más inteligente o menos inteligente, más bien fue porque no corrí lo suficiente, ¿no? Y lo detienen, lo meten a la prisión y después él se logra fugar en 2 ocasiones, estuvo cerca de 15 años en la prisión, ya en estos últimos años estuvo en extremo aislamiento, pues él contaba, ¿no? Que se hizo amigo de las hormigas, porque fue tal el asedio, junto con otros 8 compañeros, en donde no podían ver siquiera la luz del sol, y pues lo que preguntamos es cómo no enloqueció, ¿no? Y él cuenta mucho que durante estos años lo que él decide es seguir adelante, seguir construyendo y no necesariamente tratar de vengarse y volverse en ese resentimiento. Sin embargo, ahí es cuando empieza a cambiar la historia, ¿no? Donde se recuerda más al Pepe Mujica después de que sale de la cárcel, donde estuvo detenido con rehén, fue un rehén, ¿no? Con militares, custodiado todo el tiempo. Y cuando llega la democracia a Uruguay en 1985, entonces es liberado y él hace pues un análisis obviamente de cuáles son las condiciones a las cuales se enfrenta, que creo que es algo que cualquier militante de izquierda tendría que estar haciendo, asumiendo que las condiciones no siempre son las mismas como para militar y decidir en qué campo de batalla vamos a estar disputando. Y en el 85 empiezan a conformar junto con trotskistas, maoístas, de todas las izquierdas progresistas, un movimiento progresista que le llevaría en el 89 a ser diputado, después a ser senador, a ser ministro, después de Agricultura, de Ganadería, y posteriormente sería presidente de la República. Ya como presidente, creo que es indiscutible que asume un rol progresista. Recordemos, en ese momento ya había otro tipo de inspiraciones en América Latina, ya no eran las revoluciones como la cubana o como el movimiento sandinista también en Nicaragua, ya eran los movimientos progresistas, algunos de ellos asumidos directamente como socialistas, en el caso de alguien como Hugo Chávez en Venezuela. En esa llamada década ganada. Estaba el referente, pero ya lejano y derrotado, de Salvador Allende. Claro, ya habían pasado esos 70s después de ese golpe de Estado, de ese otro 11 de septiembre que quieren que olvidemos, de 1973, en donde asesinan a Allende, que era el primer socialista, marxista, llegando a la presidencia de Chile por la vía institucional, ¿no? Y que uno de sus grandes discursos, incluso de Salvador Allende, es dado aquí en la ciudad de Guadalajara, en donde dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Eso fue la década de los 60s, de los 70s, las inspiraciones de la Revolución Cubana, y ya en los 90s, 2000s, a su vez también inspirado también por el proceso cubano, Hugo Chávez empieza a marcar una nueva tendencia cuando llega en diciembre del 98 y asume en el 99. Ahí empieza una ola de gobiernos progresistas que es indiscutible, que giran hacia una América Latina a la izquierda, que busca combatir las desigualdades, la pobreza, que buscan que las históricamente excluidas pues lleguen a los gobiernos, a la educación, a la universidad, que tengan acceso a derechos políticos, derechos sociales, económicos, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando llega Pepe Mujica en esta primera llamada oleada de gobiernos progresistas, llega pues con una agenda que incluso va marcando también tendencia en un continente en donde nos han dicho que hay que combatir el narcotráfico, pero es justamente Estados Unidos el que no combate el uso de estupefacientes en su territorio. Pues han ya llevado esta guerra contra las drogas, entre comillas, a todo el continente, y que Pepe Mujica dijera vamos a legalizar el uso de la marihuana, y que fuera el primer país en el mundo diciendo vamos a hacerlo. Claro que era contestatario, ¿no? Claro que implicaba para la región una nueva concepción, que vemos a Gustavo Petro y vemos el propio México, que están tratando de repensar esto como una política de salud pública y no de seguridad nacional como Estados Unidos lo había querido. Entonces ahí es en donde empieza a marcar tendencias, junto con la aprobación del matrimonio igualitario, ¿no? Eso también ocurre en Uruguay, pero empiezan también estas contradicciones de cualquier proceso progresista, ¿no? Que es lo que hemos visto entre alianzas con sectores, sobre todo en América Latina y sobre todo en el sur, en Sudamérica, que estuvieron marcadas tan fuertemente por las dictaduras, por el ejército, ¿no? Pues hay estos cuestionamientos que se ha hecho a la 4T, que se ha hecho a todos los gobiernos de izquierda, es la alianza con los militares. Si uno de los cuestionamientos es si ese
perdón implicaba olvido, ¿no? El no acceso a la justicia, pero también con otros sectores empresariales, ¿no? El si realmente Pepe Mujica, más allá de estas políticas que claro que son de izquierda, lograban cambiar ese aparato contra el cual tomó las armas años atrás, vinieron estas críticas inevitablemente, y no solo eso, también empezó a criticar, ¿no? A gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, empezó a cuestionar incluso a varios que habían sido sus aliados en algún momento como presidente. Después de ser presidente regresa a ser senador, y ya es en el año 2020 en donde él dice, pues es mi momento de regresar a ser un militante más, ¿no? Y lo vimos recién en las elecciones, las últimas elecciones en Uruguay, que celebró el regreso del Frente Amplio, su partido, a la presidencia. Entonces hay un montón de claroscuros, pero que obviamente solo nos presentan la última parte en los medios de comunicación, curiosamente. Sí. Oye, mencionabas ahorita, lo que fue ya el gobierno de Mujica. ¿Qué tanto? Porque esto es algo que se ha criticado, o sea, se ha puesto a la luz. La diferencia, por ejemplo, entre varios gobiernos de la primera oleada progresista y de esta segunda en Latinoamérica, gobiernos progresistas, en contraposición con lo que pasó en México en el sexenio pasado, que es, de alguna manera, la importancia que le dio López Obrador a la educación política, pues, de la gente, ¿no? Este cambio de conciencia, esta revolución de las conciencias, un poco en contraposición de que eso no sucedió en varios países de Latinoamérica, y que eso provocó que finalmente lo que se lograra, pues, se echara para atrás, ¿no? Con el regreso de gobiernos de derecha. ¿Qué pasó en el caso de Mujica en Uruguay? Bueno, yo creo que uno de esos cuestionamientos también era ver pareciese los mismos referentes en la vida pública uruguaya todo el tiempo, a falta de ese relevo generacional también, ¿no? Obviamente es un país con mucha menos población que la de México y demás, pero en general yo enmarcaría también el gobierno uruguayo con estos gobiernos progresistas, en donde es normal, ¿no? Y pasa en México también, por eso es tan importante aprovechar la historia y estos acontecimientos, la verdad, que pasan en el continente, para traer a colación lo que estamos viviendo en México, porque estos gobiernos, yo creo que todos, ¿no? En el caso de la pobreza en Uruguay, durante el gobierno de Mujica se redujo casi a la mitad, o sea, hay hechos muy tangibles, ¿no? Sí. En donde dices, claro que era un gobierno de izquierda, claro que era un gobierno progresista. Sin embargo, es natural que todos los grandes cuadros referentes, como Pepe Mujica, Lucía Topolansky, ¿no? Todos estos perfiles pasen a formar parte del gobierno, y entonces las calles se quedan vacías, los grandes movimientos pues empiezan a desmovilizarse, no hay estas grandes discusiones que les llevan a estos movimientos a tomar las armas, a crear un nuevo partido, es decir, hay un reflujo de esas grandes luchas, de esos grandes movimientos, hay contradicciones, hay desencantos, entonces varios de estos gobiernos lo que no hicieron fue también pensar ese relevo generacional, pero como un relevo tanto ideológico, programático y no solamente burocrático, no solamente como ahora quién va a ser diputado, ahora quién va a ser senador, que es en la misma dinámica en la que se han metido todos estos procesos, la urgencia de llenar todos los espacios del aparato de Estado y no necesariamente o descuidar absolutamente el seguir politizando dentro de la colonia, que esa es la gran diferencia que se marcó en gobiernos como el de Cuba y el de Venezuela, que hicieron escuelas de formación política, que hicieron los llamados CDRs, ¿no? Que son estos espacios en donde en cada colonia, en cada barrio se discute, se ejerce la política, ¿no? La comunidad, los debates. En el caso de Venezuela, las comunas, que hoy hay más de 4,000 comunas, es decir, es mucho más difícil que el imperialismo, que las derechas, las oligarquías se metan en contra de un proceso, y por eso creo que Estados Unidos también lo ha pensado, ¿no? Porque incluso estas alianzas cobran otro significado, por ejemplo, con el ejército. Si tú tienes al pueblo consciente de la defensa de su soberanía, no solamente en el debate, en lo ideológico, sino hasta en la praxis
y han creado milicias, pues obviamente Estados Unidos no es tan fácil que quiera crear hoy otra invasión de la bahía de Cochinos o otro Vietnam, ¿no? Es decir, hay una resistencia en todo sentido ideológica, incluso las críticas en Cuba en contra del gobierno pasan por la defensa de su soberanía, es decir, a lo mejor no es el gobierno que yo quiero o que puede hacer más o demás, pero eso no pasa por permitir la invasión del enemigo. Y eso es algo que los gobiernos progresistas, al no marcar esta diferencia a lo interno, tanto con el relevo, la formación de cuadros, con los debates ideológicos, pues ha permitido una burocratización, ¿no? Y pues obviamente que el neoliberalismo pega duro también a las izquierdas y han individualizado esas luchas. Entonces ahí yo creo que México pues tiene mucho que aprender de lo que ya ocurrió en el continente. Bueno, acá se tiene un instituto de formación política, pero que también es diminuto ante las necesidades de un país de 132 millones de habitantes, ¿no? Con el reto que significa compartir miles de kilómetros con Estados Unidos, pues la imbricación y lo que implicó también el neoliberalismo en nuestro país, que desmanteló absolutamente todo y que incluso también las izquierdas se vuelven muy neoliberales, ¿no? Y tienen varias razones, pues, tanto la persecución, el desmantelamiento de las luchas progresistas en los 80s, 90s, o en el caso de Chile también, que decimos, bueno, hay izquierdas muy neoliberales, claro, porque las dictaduras fueron y arrasaron con ellos y los asesinaron a todos, y tuvo que volver a empezar en la década de los 80s, 90s, una nueva izquierda con un neoliberalismo al 100, ¿no? Mientras los exponentes artísticos, ¿no? Víctor Jara, o sea, los artistas, tanto pintores, músicos, como los propios militantes, pues fueron desaparecidos. Entonces, digamos, también esa es una tarea de las izquierdas, el repensar qué tipo de izquierda queremos construir, si ya no hay esas dictaduras militares, pero sí, pues sigue habiendo también dictaduras, pues, de los grandes capitales. Ay, me deja triste un poco esta conversación, porque me quedé así pensando, que ahora qué punto agarramos. Pero es que algo que dijo Alina hace 20 minutos, se me ocurrió una pregunta, pero sí, después me ocurrieron las 20 después. Y contesta todas las que se me van ocurriendo, las va contestando sin necesidad de preguntarle nada. Porque, vaya, ahorita me queda con la de, bueno, ¿y qué vamos a hacer después de que semejantes seres, guías políticos, y ahora hasta espirituales, no morales, no son brújulas morales, se están yendo, se están haciendo un lado, se están muriendo? O sea, perdón, pero uno no puede dejar de pensar también en Andrés, pues se retira, ¿no? Perdón, yo me acuerdo de Helio, se retira, o sea, yo, pues sí, un abrazo, mi querido Helio. Y hay otros que pues obviamente la naturaleza se los lleva. Y veo que, como tú bien lo mencionas, las izquierdas no están tomando realmente en cuenta en los hechos estas brújulas. ¿Cómo es? Sí, bueno, yo, claro, yo hablo desde mi frustración, ¿no? Sí. Así como Pepe Mujica, pues sí es como se va Pepe, y con eso, pues también estas reflexiones, ¿no? De cómo transitar y si debemos o no transitar, porque también esa es otra pregunta, ¿no? De, ¿hizo bien? Él incluso decía, pues en un tono de frustración, lamento haber tomado las armas y no haber cambiado un carajo, ¿no? Pero al final también nos explicaría la democracia uruguaya si no hubiese habido esas resistencias. Entonces, cuando volteo y de repente veo que esos referentes incluso generacionales, a lo mejor mi referente generacional no fue Fidel Castro, no fue la Revolución Cubana, y después aprendí que fue la Revolución Cubana, que a su vez inspiró a todos estos más contemporáneos. Pues mi referente de alguna manera fue esos últimos años también de Hugo Chávez, que pues se fue, ¿no? Y que también todo el tiempo retomaba a los grandes pensadores, que innovaba, y yo creo que eso rescato también de todos estos grandes dirigentes, que pues no necesariamente son el copia y pega, se hacen referentes porque tienen una lectura de la coyuntura. Es decir, lo que creíamos que se tenía que hacer ayer ya no es lo que se tiene que hacer hoy. Y eso también lo enseñó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esa paciencia que de repente muchos decíamos como, ya, haz esto tal y cual, y pues resulta que estaba construyendo toda una fuerza, ¿no? Y que pues también trae muchos debates hoy en México, porque se reclama, ¿no? A veces como estas alianzas, estos frentes amplios que yo creo que son muy cuestionables, pero esto tampoco
tampoco empezó ahora, eso empezó con Andrés, y Andrés también no se le cuestionó igual, ¿no? Se cuestiona hoy también que pues estamos en un momento donde ya avanzamos y entonces podemos hacer una ruptura, podemos ya explicar que ese pragmatismo que tuvieron todos los gobiernos progresistas de América Latina, porque todos tuvieron un montón de alianzas con sectores de la burguesía, con las oligarquías, el gran derrotero y el gran punto de quiebre que definió si tenían que seguir haciendo alianzas o no, fueron los golpes de Estado. O sea, hicieron un montón de alianzas después incontrolables que terminaron en un montón de compañeros exiliados aquí en México, ¿no? Y así como las dictaduras, también eso nutrió los debates intelectuales aquí en México, en la UNAM, muchos de ellos fueron profesores, hubo todo una discusión, pensamiento ideológico, ¿no? Así sobre a dónde transitar en las izquierdas, pues ahora también está pasando con gobiernos que fueron de izquierda, que no necesariamente fueron socialistas, pero que también terminaron en el exilio, terminaron en golpes de Estado. Entonces, ese es el tipo de reflexiones que creo que hoy también tenemos que estar pensando generacionalmente, ¿no? Con los jóvenes, ¿cómo hacemos ese match? Porque mi preocupación son los jóvenes, me reconozco ya en otra generación, donde veo a los más jóvenes que no hay una conciencia de que hoy pueden hacer militancia con una beca, ¿no? Una beca que yo no tenía, que hoy pueden haber programas sociales para las más y los más desfavorecidos y que a lo mejor eso permite que ya en otro momento puedan militar, debatir, ¿no? Cosas que pues obviamente no le podías pedir a la gente que no tenía que comer ni comía 3 veces al día. Hay otras condiciones pero que no se entienden como las conquistas ganadas de décadas de lucha, sino como pues la buena voluntad de Andrés Manuel, ¿no? De otro viejito bonachón que vino y dijo, ay, sí, programas sociales para todos, ¿no? Ay, sí, ponga el aguacate. O sea, ese clic de la conquista de las luchas se está perdiendo también dentro de las generaciones en México. Y eso pasó fundamentalmente en América Latina. De hecho, hay quienes, hay un sociólogo argentino que habla del síndrome de Doña Florinda, ¿no? Que todos somos de la misma vecindad, pero el que tiene un poco más, de repente empieza a pelucear al otro. Sí, y eso ocurrió porque se burocratiza y porque creemos en ese aspiracionismo y porque las izquierdas también fueron forjadas en un neoliberalismo, por más que seamos de izquierda, muchos y muchas tienen interiorizadas la meritocracia, el individualismo, la falta de colectividad, porque hoy los referentes son el aparato del Estado, ¿no? O sea, muy pocos siguieron la trayectoria de ese Andrés Manuel que estuvo en la presidencia, así como hoy te muestran a Pepe Mujica con estas grandes reflexiones. Eso pasó en los medios de comunicación, donde te enseñan un Andrés Manuel que te deja lecciones en la mañanera, pero no te enseñan a ese Andrés Manuel que caminó desde Tabasco hasta acá, exacto, que estuvo en el plantón, que estuvo tocando puerta por puerta, que llenó las plazas de este país infinidad de veces, aun cuando fueran 3 o 4 personas, ¿no? O sea, digamos, esos son los referentes que se construyen y eso es lo que a veces se deja de lado porque se burocratizan los grandes movimientos. ¿Cómo construir esos referentes? Pues también a través de la congruencia, ¿no? Y eso es algo que yo creo que también empezó a marcar mucha diferencia a ese Andrés Manuel de otros líderes de izquierda que de repente ya veíamos en aviones privados, ya veíamos sin querer discutir, que se haga porque yo lo digo, que se haga porque... Y Andrés Manuel empezó a decir, pues no, o sea, esto de la austeridad, o sea, se había girado también mucho a la derecha en muchos debates en América Latina. Entonces, pues claro que estoy preocupada porque también esos referentes con los que yo crecí, pues también ya están jubilándose, ya no están, y son pocas los jóvenes, o incluso los referentes jóvenes, pues terminaron en cuestionamientos severos, como Camila Vallejo, como Gabriel Boric. Esa era la nueva generación en América Latina, que terminaron sirviendo pues a los intereses nuevamente de los oligarcas, o terminaron reprimiendo a los movimientos estudiantiles de donde ellos venían. Entonces, pues sí, yo creo que sí hay una crisis dentro de esas izquierdas, pero pues también hay debates que las izquierdas institucionales se tienen que dar de estas alianzas, ¿no? Porque también Pepe fue muy criticado y que yo entiendo desde dónde a veces hacía esa crítica al movimiento feminista, de un movimiento de clase media, porque es verdad, muchos de estos movimientos se crearon dentro de las universidades y no interpelaban a esos sectores populares. Pero ya estamos en una generación donde esos movimientos feministas también han cambiado, ya hay movimientos de feminismo comunitario, de los movimientos
movimientos indígenas, ¿no? O sea, hay otros debates que también se están dando, y creo que eso también tenemos que hacer, que el partido y la vía electoral solo se vea como una ínfima parte de la construcción de la democracia, porque la democracia no es solo votar, ¿no? La democracia es construir esa democracia desde el barrio, desde el pueblo, la municipalidad, para conquistar derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, del pueblo afromexicano, de la clase trabajadora, seguir luchando por la reducción de la jornada laboral de forma inmediata. Ya se nos dijo que para 2030, pero yo creo que no podemos esperar hasta el 2030. Entonces también ver que eso solo es una parte, pero que eso no nos niega nuestro derecho y obligación histórica de seguirnos organizando en otras trincheras, de otras formas, con otros horizontes, y que podamos convivir, ¿no? con las izquierdas y construir desde ahí. Es muy difícil ser congruente, o por dónde pasa esa congruencia, necesariamente por tener las convicciones muy bien ancladas, porque acabas de mencionar los ejemplos de Camila y Boric, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay ese, no sé si es un viraje? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí es muy difícil lograr esa congruencia? Pues yo creo que la congruencia, ¿no? Y esa moral, ¿no? Lo que nos permitimos y lo que no, hasta dónde topamos con pared y decimos esto me lo permito, esto no, pues sí pasa por la construcción social en la que hemos vivido, ¿no? Yo creo que llega un momento en donde te interpela la realidad tan fuerte en la cara que no te puedes permitir ver algo de Palestina y decir, ay, bueno, eso a mí qué, ¿no? De repente ver un golpe de estado o ver la muerte de Pepe Mújica y decir como, bueno, pues ya, ¿no? Alguien más. Y eso pasa también por el lugar desde donde construimos, desde donde venimos y donde concebimos al mundo. Evidentemente, la muerte de Pepe Mújica no le va a interpelar a alguien como Carlos Slim o como Donald Trump o como, ¿no? O sea, yo creo que le interpela a los pobres, a las pobres del mundo, a aquellos que están dispuestos a construir. Felipe Calderón estaba muy consternado. Yo vi que tuiteó una foto con Mújica. Con otro, mira. No, bueno, ya, es que Pepe Mújica también le abría la puerta a todos, no discriminaba, híjole, hay cada foto de Pepe Mújica es como, quítate, esa no es tu familia, Pepe. No, para nada, cuida la cartera. Sí, aguas con la cartera. Y yo creo que es eso, o sea, habemos muchas izquierdas, ¿no? Y yo creo que el primero que levante y diga, yo soy el más congruente, pues habrá de ser juzgado por otro más de izquierda. Así es. Y hay un izquierdómetro ahí brutal en donde te dice tú sí, tú no, y la izquierda verdadera y la que no. Yo lo que creo es que hoy el capitalismo ha sido tan rapaz que hoy creo que es tan fácil, ¿no? Discernir entre quién es de izquierda y quién es de derecha, que a veces parece insuficiente ya esos conceptos por quien pelea por la vida y quien no. O sea, hoy es inevitable pronunciarte en contra del genocidio de Palestina y hay gente que de verdad no le interpela, no le interpela, y que también hay un montón de cosas que hay que desmenuzar porque estamos a tan solo un día de que se cumplan 77 años de la Nakba, el día de la catástrofe, que es, pues muchas narrativas dicen que empezó esto un 7 de octubre del 2023, esto lleva 77 años al menos, empezó un 15 de mayo de 1948, y quien sea impensable que no se pueda pronunciar en contra de una limpieza étnica, que en su momento ya había habido, yo lo digo, un laboratorio de ensayo con Guernica durante la Guerra Civil Española, y que bombardearon todo un pueblo creyendo que ahí había quienes luchaban contra el fascismo, pues ahora es Palestina, y quien no sé, o sea, es muy fuerte porque Palestina es un laboratorio de ensayo de que mañana pueden desaparecer cualquier territorio sobre la faz de la tierra y es incapaz pararlo, ¿no? O sea, no podemos pararlo. En tiempo real. No pasa nada, y tenemos todas las pruebas, ¿no? Antes era como es que no hubo una cámara, es que es que ahora está en HD, está en 4K, en 8K, en 16K, está en vivo y no pasa nada. Imágenes terribles. No pasa nada. Entonces yo creo que las izquierdas del mundo habremos de tener una agenda mínima, ¿no? No sé si se puede la congruencia plena, porque viviendo en este sistema económico, pues cada prenda que nos ponemos, cada cosa que comemos implica también un acto político, ¿no? Claro. Es un sistema de dominación, de explotación. Entonces, pues también no quiero caer en discursos de la derecha donde si ser de izquierda es vivir en una cueva, ¿no? Y generar fuego. O sea, creo que eso no es el debate al que tenemos que llegar, pero sí hay una agenda mínima por la defensa de la vida que tendríamos que asumir. Humanista.
Humanista, que es el debate. ¿no? Es el debate. Vamos a un corte de estación, no sin antes invitarlos a que se suscriban a Chamuco Media. Ya estamos llegando a los 70 y tantos mil, porque ya vamos 71 y medio. Vamos por los 72,000, vamos poco a poquito, vean pianito. Y póngale campanita, coméntele, colecciónele, ya lo sabe. Ahorita regresamos, no se vaya. Camaradas, no olviden que cada lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por Chamuco Media en Retrovisor. ¿Qué es Retrovisor? Un espacio donde conversamos sobre temas que parecen estar lejos, pero que están más cerca de lo que aparentan. Entre el eco de un posible fraude en Ecuador, la despedida eterna de un papa que incomoda a las derechas y un mundo saturado de discursos de odio y aranceles, se abre paso esta edición de su Pasquín de Confianza. Las próximas páginas traen de todo. Con Chelo, las chatarreras y el narco cruzan caminos insospechados. Mora traza un círculo sin salida. Peláez se interna en una distopía naranja que huele a futuro podrido. Erasmo hornea un chocoplan de vida saludable e Idalia desmenuza la reforma al poder judicial y con Fer, Trump regresa como siempre por el orto de la negociación. Y hay muchísimos más. Nos acompañas en este número de mayo del 2025 de El Chamuco y los Hijos del Averno, número 463, en puestos de periódicos y nuestra página web www.elchamuco.com.mx. Seguimos aquí en Estación Averno, estamos platicando con Alina Duarte sobre Pepe Mujica. Oye, Alina, yo he visto ayer y hoy, siento que percibo en algunos casos como una hipocresía de personajes que lamentan mucho la muerte de Pepe Mujica y lo ensalzan, como ese viejito bonachón que dices, ¿no? Me recuerda de pronto, fíjate que hace varios años fui a un concierto de Peter Gabriel. Peter Gabriel tiene una canción dedicada, que se llama Biko, dedicada a Steve Biko, este activista sudafricano, ¿no? Que luchó en contra del apartheid. Y entonces me acuerdo que me encontré a Ulises Ruiz en ese concierto. ¿Cómo crees? Y vi, pues generalmente la gente que va a esos conciertos pues, es gente clase media alta, ¿no? Que pueden pagar un boleto no muy barato en el Foro Sol, en el ex Foro Sol. Y estaban todos coreando la canción de Biko. Y yo decía, ¿cuántas personas que están aquí coreando Biko saben quién fue Biko y qué representan, ¿no? Y cómo son capaces de eso, de sentir o reconocer una lucha de un activista extranjero que a lo mejor no comparten y desprecian a los activistas mexicanos. Así ¿no? es. Y un poco lo sentí esto ahora con lo de Pepe Mujica, ¿no? Esta gente que ahora ensalzan a Mujica por las mismas cosas por las que desprecian a López Obrador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no hay un poco de hipocresía en esta gente? Hay muchas cosas ahí, ¿no? Hay hipocresía, también hay ignorancias con la gente que va al concierto de Roger Waters y le grita, ¿no? Cuando se pronuncia por Palestina, cuando se pronuncia por Venezuela, cuando se pronuncia... Y es como, ¿y por qué te gusta Pink Floyd, no? O sea, no, como que no hace clic, pero yo creo que hay muchas cosas ahí, ¿no? Primero, no quisiera culpar a la gente de a pie que no se pronuncia por todo, porque primero, pues, tienen jornadas laborales exhaustivas y no tienen tiempo también para saber qué está pasando en otras latitudes, más allá de su realidad inmediata. Segundo, hay un aparato, pues, ahí de propaganda sionista, de propaganda imperialista, de propaganda capitalista, que nos está todo el día, ¿no? O sea, que tienen, pues, los grandes capitales como para hacer de todo, o sea, para limpiarle la cara a quien sea, para imponer guerras, sean periódicos, sean películas, o sea, Hollywood puso a un actor como presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, Ronald Reagan llegó a través de Hollywood, es decir, hay un aparato ahí de la industria cultural muy poderoso todavía, que a veces incluso nos mete en esas propias dinámicas, ¿no? O sea, reconocer que también hemos sido víctimas de eso, pues es urgente. Entonces, y ya lo último es quienes se suman a todo esto por la misma moda, ¿no? De que alguien
progre, que no afecta los intereses de los capitales, pues entonces pues sí hay que salir, ¿no? Es decir, estos días veíamos lo mismo al País, a la BBC, a periódicos y medios que no necesariamente son de izquierda, que de hecho hubiesen criminalizado y pedido cárcel para Pepe Mujica en su momento, pues celebrar, ¿no? Hasta lo hicieron. Sí, seguramente, es decir, conmemorar la vida de Pepe Mujica, ¿no? Y demás. Entonces, claro que hay un montón de gente. Y la otra es también, pues, que ese Pepe Mujica bonachón de estos últimos años, pues no afectaba desde su chacra, desde su casa, los intereses ya de estos grandes grupos poderosos, ¿no? Es decir, sus grandes reflexiones ya no alteraban los mercados, no alteraban las oligarquías, no alteraban. Entonces es más fácil pronunciarte por alguien como Pepe Mujica que pronunciarte por Palestina o por Vico o por Mandela o por... Es decir, hay también, ¿no?, esa hipocresía característica de los grandes medios. Y es ahí donde pues más bien es cómo contrarrestamos eso, si no es a partir de crear nuevos medios de comunicación, de también hacer una industria cultural, porque yo creo que algo que abandonaron también muchos gobiernos progresistas, que no diría yo el caso de Cuba y Venezuela, fue hacer sus propias películas, contar su propia historia, cantar su propia historia, cantar sus propias luchas, ilustrar, pintar sus propias revoluciones. Y eso es algo que a veces se minimiza, pero que los grandes sucesos de la historia, el 68, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, se narran también a través del arte, se narran a través de la caricatura política, a través de las canciones. Entonces también no hay que subestimar que se abandona eso en la izquierda, a lo mejor por una lectura errónea de que eso no es tan urgente como combatir la pobreza, entonces no hay que invertir en arte y cultura, que sí se está haciendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Vemos todo el tiempo esa producción cultural, esa apuesta que se está haciendo en el gobierno ahora de Claudia Sheinbaum también, pero es eso, ¿no? O sea, son como múltiples factores que llevan, pues obviamente, a que la derecha diga, bueno, por esto, o sea, ya quisiera yo ver a todos estos diciendo lo mismo, que híjole, por ejemplo, ahorita pienso, y cuando falleció Fidel Castro, fue tanto el legado y la relación que tuvo incluso la Revolución Cubana con gobiernos priistas y demás, que no sé si se acuerdan, yo estaba en shock, porque el propio Enrique Peña Nieto dijo, ustedes recordarán, el Granma, este barco en el que se van todos los revolucionarios a hacer la revolución en Cuba, parte de Tuxpan, de Veracruz, y en ese momento Peña Nieto dice como los héroes de Tuxpan en su discurso. ¿Qué? Peña Nieto hablando de la revolución, pero era porque era, o sea, había tanto consenso en el legado de alguien como Fidel Castro que era imposible que incluso mandatarios neoliberales no se pronunciaran, ¿no? Bueno, es que en el caso específico de Fidel Castro, él tuvo un agradecimiento, porque hay una cosa ahí de lealtad. Sí. Que tienen sus personajes, el observador lo tiene mucho. Él tenía mucho agradecimiento al gobierno priista. Sí. Y a un personaje siniestro como es Fernando Gutiérrez Barrios. Claro. Porque él es el que le permite salir de México para irse en el Granma. Claro, después de que ya lo habían aprisionado aquí y demás. Sí, y eso o sea, te son de esas explica contradicciones. el apoyo que Fidel pues le hace después a Salinas. Así es. ¿No? Sí, o sea, digo, y todos los procesos tienen un montón de contradicciones. Justo, son esos detallitos, es como que el negrito del arroz. No hay que crear estos mitos, estos dioses, ¿no? Todos los procesos tienen contradicciones, unas más fuertes que otras o más pero visibles. Con revisar un poquito, ni siquiera a profundidad, con revisar un poco y tener un poco de sentido común, vas entendiendo hasta esas contradicciones. Claro. ¿no? Sí, y eso es lo que ha pasado en toda América Latina en estos 20 años, ¿no? Hay alianzas que uno no se explica hasta que de repente se echa ahí, ¿no? Un clavado. O por ejemplo, por ejemplo, no tiene mucho que fui al País Vasco y, o sea, pero tenían un furor y un amor por Pepe Mujica y yo decía como... ¿Y eso de dónde, no? Y resulta que él tiene ascendencia vasca, Pepe Mujica, y no solo eso, cuando vino toda esta persecución en contra de todos los que formaban parte de ETA, que pues después abandonan las armas, pues claro que había una empatía ahí de Pepe Mujica, ¿no? Muy fácil de explicar, pues pidieron también, hubo un altercado ahí que costó la vida de uruguayos, de 2-3 uruguayos defendiendo a quienes pedían la extradición de unos vascos en Uruguay y le cuesta la vida incluso a uruguayos que van a protestar, a manifestar
manifestarse, y hay un acercamiento brutal también del País Vasco con Uruguay, que pues recién me enteré también por esa ascendencia vasca. O sea, hay muchas cosas que nos unen ahí en las historias de las izquierdas. Oye, Alina, ¿qué otros referentes podemos encontrar en el mundo que tengan ese nivelazo de Pepe Mujica, de Fidel, de Hugo Chávez, AMLO? ¿Encuentras tú, los has detectado? Fíjate que es una pregunta que no solo me he hecho yo, sino que le hice a la gente en redes sociales. Les pregunté a los más jóvenes, sobre todo, ¿no? Les preguntaba, ¿cuáles son tus referentes hoy de lucha? Y pues me preocupaba, ¿no? Porque más allá del halago, porque decían del internacionalismo, preguntaba también yo, ¿no? Porque son referentes también internacionalistas. Y me decían como tú, y yo, no, amigos, estamos muy mal, ¿no? O sea, muchas gracias, pero estamos muy compañeros. Mal. Y yo creo que hay personajes, ¿no? También no quiero desalentar a todos y a todas, pero claro, solemos comparar a estos liderazgos que estuvieron al frente de sus pueblos, ¿no? A Nelson Mandela, al propio Hugo Chávez, a Rafael Correa, a Evo Morales, que hoy también, pues, las contradicciones, los debates internos han llevado también a ponerlos en otro lugar de las referencias ideológicas, ¿no? Vimos que ya Lucho Arce, por ejemplo, en Bolivia declinó la presidencia apenas este miércoles, este martes, y pues aún así pareciera que la derecha va a ganar. Entonces como que ya nos sitúas en el mismo lugar se retiran con la victoria plena, ¿no? Después del golpe de estado de Evo. Sin embargo, hay personas que yo creo que vale la pena rescatar. Por ejemplo, hoy está, a mí me parece que es un personaje de esas personas congruentes que yo admiro muchísimo, que es Daniel Jadwe. Él es un chileno que hoy está en prisión domiciliaria. Hoy él compitió en las internas para ganar la candidatura con Gabriel Boric en su momento. Él es del Partido Comunista Chileno, creo que de los pocos partidos comunistas que en la praxis, en el discurso, siguen ejerciendo pues una dignidad plena. Él demostró, él es alcalde de un lugar que se llama La Recoleta, ahí en Santiago de Chile, y pues que llevó, ¿no? Y ejerció su gobierno para los más y las más pobres, que les llevó medicinas, les llevó energía, ¿no? Invirtió en paneles solares para los más pobres. Fue un gobierno precioso, y que hoy está en prisión domiciliaria justo por ser de izquierda, ¿no? Le inventaron actos de corrupción, ese llamado lawfare que pues vivió Andrés Manuel como jefe de gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, que lo acusaban de influjo psíquico y no sé cuántas cosas más que se inventaron, Lula, Dilma, o sea, hay un montón de casos, y Daniel Jadwe es uno de ellos. Y es alguien que incluso en prisión domiciliaria lo hemos buscado para que nos dé clases, charlas, y es impresionante porque está en su casa y sigue activo, contribuyendo en la medida de lo posible. Yo creo que él es una persona a la que admiro muchísimo, porque eso, él también habla de eso, ¿no? De cómo es que las izquierdas socializadas en neoliberalismo, pues tendríamos que estarnos cuestionándonos qué tan neoliberales o no somos, de las lecciones de otras izquierdas. Él dice mucho esto de alguien de izquierda no solamente se tiene que escuchar como de izquierda, se tiene que mirar, entender y practicar como alguien de izquierda. Entonces te hace cuestionarte un montón de cosas. Hoy está Jean-Luc Mélenchon, también de la Francia Insumisa, ¿no? Que también está ahí pues tratando de impugnar ideas socialistas. Hay gente que pues a lo mejor no es tan famosa, que son de movimientos sociales, como el MST, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, que es uno de los movimientos más grandes a escala planetaria, diría yo, que están buscando reforma agraria y que tienen compañeros y compañeras de primera haciendo formación, haciendo militancia, sembrando. Ahí están los compañeros y las compañeras comuneras también en Venezuela, que incluso cuestionan hasta dónde se tiene que llegar con la revolución bolivariana, porque cuando te planteas el socialismo, pues obviamente te tienes que plantear qué estado quieres o si no quieres estado. Entonces ahora hay un debate interesantísimo, que me parece el debate más interesante en Venezuela, y no otros que nos quieren poner que si Guaidó, que si María Corina Machado y demás, que es la gente está haciendo socialismo en sus comunas, y pues de repente el legislador bolivariano te dice como, pues no, yo sigo siendo el diputado, yo sigo siendo el alcalde, ¿no? Y ellos dicen, pero pues ya no necesitamos alcaldes porque nos estamos organizando nosotros. Entonces está pasando algo ahí también muy, muy interesante en Venezuela. Hay movimientos, ¿no? Yo admiro mucho a la compañera
Claudia de la Cruz, a Karina, de ascendencia mexicana, que fueron candidatas a la presidencia y a la vicepresidencia en Estados Unidos por el socialismo, el Partido por el Socialismo y la Liberación, que están ahí todo el tiempo también hablando, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas luchas colectivas que a lo mejor no tienen la misma exposición que Pepe Múgica, o que no están, porque también el imperialismo es mucho más fuerte, mucho más rapaz, más sagaz que en otros momentos, porque lo describen unos compañeros, ese hiperimperialismo como una bestia que está herida y está soltando manotazos, entonces encarcela, asesina, ¿no? Y eso impide también la regeneración y la conformación de movimientos, o la infiltración de la CIA, de la DEA y demás, impide que crezcan estos referentes como pudieron haber crecido en la década de los 60 en el propio Estados Unidos, ¿no? Con los Black Panthers, con el movimiento chicano. Digamos, esos referentes tal vez hoy no son tan mediáticos, porque también hay una concentración de los medios, pues a favor del imperialismo, de los intereses de los grandes capitales, y pues necesitamos también más medios de izquierda para visibilizar a esos referentes que están ahí, están construyendo, están disputando, veíamos hace unos días a cerca de 30 activistas que se subieron a un barco, la Flotilla de la Libertad, como desde hace 15 años, ahí estaba Greta Thunberg, ¿no? Que es un perfil interesantísimo, que le daban premios aquí, la recibía Obama, la recibían en la ONU, y bueno, pues pobre Greta tenía una agenda increíble, pero de repente hizo clic en que su activismo pues no era más que un activismo liberal, empezó a hablar de la lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo, y le dijeron, bueno, se te acabaron los micrófonos. Y a favor de Palestina. Claro, y ella estaba en esa flotilla, por eso la traje con la serie. Ella estaba en esa flotilla dispuesta, ¿no? O sea, porque además fue bombardeada por drones de Israel, y todos sus compañeros son muchos que he tenido el honor de conocer, a muchos de los que estaban ahí, a Tiago Ávila, que lo conocí recién en un evento en Turquía por Palestina, nos contamos cerca de 1000 periodistas en Estambul, pues para alzar la voz en contra del genocidio. Estaba Taig, que es un compañero de una organización Code Pink que se crea en los 2000 en contra de la guerra en Irak, estaba ahí, estaba Greta Thunberg, estaba Anne Wright, que ya era diplomática de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y con la invasión a Irak ella decide renunciar a su cargo y estaba ahí en la flotilla. Estaban perfiles así de gente que yo admiro mucho, que eso que a lo mejor no tendrán miles de seguidores, pero que sigue habiendo gente que sigue dispuesta incluso a dar la vida, porque eso es hoy levantar la voz en contra del genocidio. Y es que ahí tocas un punto importante, que es los referentes ya no de manera individual. Hoy en la mañana aquí en Chamuco Media hablábamos del Eternauta, a propósito de que está la serie de Netflix, pero del Eternauta, la novela de Westergel, que habla de el héroe grupal, el héroe colectivo, ¿no? Que ya no es, que yo creo que esa es una posibilidad, que ha sido siempre, pero a lo mejor actualmente y a futuro es una posibilidad. Ya no pensar en caudillos o individuales, sino en el héroe colectivo, en la colectividad, que es tan necesaria y que tenemos que entender que no podemos, o sea, que vivimos en colectividad y que como tal, así tenemos que enfrentar las amenazas, ¿no? Y que esa individualidad es producto también de una política neoliberal que busca desarticular las luchas colectivas, ¿no? Y yo estoy muy frustrada porque yo ahora en todos los espacios lo ando diciendo, ¿no? Que me le he pasado un montón de años diciendo, hay que dar la batalla comunicacional, hay que no sé qué, pero pues el mensaje no sé si no fue el correcto, ¿no? De repente veo que la lógica ahora es, vamos a dar la batalla en lo individual, como influencers, como individuos, y entonces pues ahora son los influencers los que ponen o quitan candidatos, los que ponen o los que desacreditan los que desacreditan a otros influencers. Entonces ya no estamos hablando de los referentes emanados del trabajo colectivo, porque también los hay, ¿no? Es decir, es impensable que pues, eso, Nacho del Valle es un referente de la lucha colectiva, ¿no? Y no está mal que Trini, Nacho del Valle, Natenco se hayan constituido, que referentes dentro de la APO, dentro de un montón, o incluso dentro de Morena, ¿no? También que han sido gente, o sea, es
incuestionable que Claudia Sheinbaum fue una constructora y fundadora del partido que la lleva hoy a la presidencia de la República. Claro que va a haber esos referentes, pero el problema es que se ha individualizado tanto que entonces lo importante es el individuo como el referente político y social y no la lucha que está dando siquiera. Las ideas. No hay una batalla de las ideas, no hay un debate, ¿no? Que eso también caracterizaba, y eso lo dice mucho el Fisgón, dice es impensable a Platón, Aristóteles, a un montón en la historia, ¿no? Pues del pensamiento y demás, si no fuera gracias a esas escuelas desde donde se debatía, desde donde se generaba en ese horizonte, porque a veces creemos que el propio Pepe Mujica pues saca esas conclusiones porque un día estaba en su casa acariciando a su perra y pues se le ocurrió, ¿no?, hablar en contra del sistema de dominación, no, es que Pepe Mujica esas frases que hoy nos presentan con música angelical, pues es producto de una lucha de décadas que se trata de invisibilizar, porque es a conveniencia de unos cuantos, y eso es lo que estamos viendo ahora tristemente, incluso con las nuevas generaciones, que es una pelea por los likes, por las reproducción, porque también caímos en esa lógica. A mí algo me causó me estalló la mente hace unos días que hablaba yo con un compañero argentino que se dedica mucho al análisis también, pues muy marxista, y él hablaba de cómo muchas veces peleamos por el descanso y el ocio como una lucha revolucionaria, ¿no? Un derecho de la sociedad a descansar, a irte a un concierto, a dormir, a ir al teatro, pero resulta que ahora no es revolucionario. El otro día platicamos con Melenchón y hablábamos del derecho al silencio. Exactamente. Pero ahora resulta, y por eso digo que me colapsó la cabeza, porque él me decía, bueno, sí, pero ¿cuál es tu derecho al ocio hoy? ¿Entrar a las plataformas a generarles ganancias? Resulta que tu ocio es mano de obra y fuerza de trabajo para Instagram, Facebook. O sea, cuando estás en el ocio, estás enriqueciendo a Mark Zuckerberg, estás enriqueciendo... Una cosa bárbaro, sí, no. O sea, entonces creo que es eso, es momento de cuestionarnos. No estoy diciendo que no usamos la red, pero ¿dónde están nuestras redes de la izquierda? ¿No? O sea, beneficiando no algoritmos, sino la convivencia, la comunidad, los debates de las izquierdas. Este programa está en una plataforma que le pertenece a... Claro, porque sale también eso, ¿no? Sale carísimo hacer un YouTube de izquierda. Sí. Y a lo mejor en eso, sí. Cuando tienes en esta elección que hablaba Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La política es elegir entre pues entre los inconvenientes y los males menores. ¿Qué haces? ¿Inviertes en programas sociales que están dándole de comer a la gente 3 veces al día, o te pones a crear una plataforma que cuesta millones para las izquierdas y un debate? Entonces yo entiendo, ¿no? Que no es tan fácil que llegue alguien y te diga, ay, sí, a mí me sobran $10 millones, ¿por qué no hacemos una plataforma? O sea, también lo entiendo, pero llega un momento en donde pareciera que estamos atrapados y es un callejón sin salida, cuando en realidad, pues no sé si me voy a ver muy a la old school, pero pues vamos a tener que volver a hacer folletitos, propagandas y subirte otra vez al metro, pues sí, y subirte otra vez, ¿no? Y hacer esto. Entonces, a menos que llegue un mega empresario súper ricachón y que haga el YouTube del bienestar. Pero ¿verdad? No creo, o unos estudios cinematográficos para hacer películas y darle la batalla a Hollywood con esta batalla cultural. Que bueno, se anunció, y es eso, ¿no? Por ejemplo, se anuncia no sé cuántos millones de inversión en Estudios Churubusco, que pues esperaría que también a lo mejor no podemos obviar que existe Netflix, que existen otros convenios y demás que van a permitir nuevamente en este ciclo. Ya se anunció también unas inversiones de Netflix en México para producciones mexicanas. Sí. Pero ¿cómo hacemos para Lina, no quiero aprovechar la oportunidad para preguntarte a propósito de optar entre inconvenientes? Esto que se ha estado debatiendo la semana pasada, los últimos días, dentro de Morena, dentro de Morena y dentro del gobierno de la Ciudad de México, el caso Rubalcaba y todas estas recientes adquisiciones que, como bien decías al principio, no son nuevas, pero sí hacen mucho ruido ya a estas alturas del segundo piso de la transformación. ¿Tú cómo lo ves? Pues eso, yo recuperaría la experiencia que se ha dado en América Latina, ¿no? Durante los últimos 20 años, en donde entiendo que no son movimientos revolucionarios que toman las armas y quieren acabar con el Estado burgués capitalista, pero asumen desde una perspectiva de izquierda que tienen que optar por ocupar trincheras, y una de ellas es el gobierno y el aparato del Estado.
lo que hicieron estos gobiernos fue hacer exactamente lo mismo, hacer una suerte, bueno, así se llama el partido de Pepe Mujica, ¿no? Se llama el Frente Amplio. Fueron generar un montón de frentes amplios en donde, pues, y que pues sin ese Frente Amplio Andrés Manuel no hubiese llegado en 2018, si nos hubiésemos quedado con los mismos votos de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, en el 90 y tantos, pues evidentemente no hubiese jamás la Cuarta Transformación existido siquiera. Entonces, lo que hicieron estos movimientos fue hacer Frente Amplio con sectores de la oligarquía, de derecha, de centro, pero la diferencia estriba en si hubo un cambio ideológico y un movimiento absolutamente cada vez más de la izquierda que permitiera que ese pragmatismo y ese cambiar la correlación de fuerzas en su momento se usara para disputar más a la izquierda. Y yo creo que ese es el momento en el que estamos en la Cuarta Transformación, en donde si no se fortalece ideológicamente el proyecto, ¿no? Con formación política, con debates públicos, con un partido de todos, para todos, con medios públicos, con cada vez más debates, ojo, no medios de Estado, ¿no? Sino medios públicos donde se permita ese debate ideológico, donde se asuma cada una de esas trincheras, entonces el pragmatismo va a ser el horizonte y no necesariamente la herramienta con la cual se llega a esos procesos de transformación. Entonces, claramente yo no soy dirigente de nada, yo no soy la presidenta, yo no soy, ¿no? Y claro que uno tiene menos responsabilidades en ese sentido, pero lo que sí creo es que así como podemos y debemos cuestionar todos esos espacios, también creo que tenemos que abandonar, que es lo que hemos venido hablando durante todo el programa, abandonar esa lógica individualista, meritocrática, en donde nos aparecemos cada 3 años para cuestionar a quién es el candidato, qué está haciendo el partido, y asumir que el partido es una sola parte de la conformación de una vida democrática. Asumirnos, lo decía Andrés Manuel, ser protagonista de ese cambio verdadero, discúlpenme, pero no es salir a votar cada 3 años, cada 6 años, cada 4, cada no que haya elecciones. Exacto, no es solo votar cada cierto tiempo, sino es asumir el rol histórico que estamos viviendo. Esto que estamos haciendo hoy es tener hoy una libertad mínima para salir a brigadear, para salir a informar, que hace 60 años, que hace 50 años, hace 40 años, hace 20 años, era impensable. Estamos en un gran paréntesis sobre el cual tenemos eso, si no nos gusta el partido que existe, tenemos también incluso la opción de fundar otro partido. Pero de asumir que el cambio también hay una parte en nuestras manos, ¿no? Que incluso eso, no voy a decir como, ay, todo el cambio está en uno mismo, porque tampoco se trata de eso, para eso también hay representantes populares, pero no se vale ir a votar y después abandonar y a saber qué está haciendo nuestro representante. No se vale de repente decir como, ay, bueno, ya fui a votar incluso por el representante de Morena, ¿no? Que va a formar parte de ese consejo de toma de decisiones, y a saber quién fue, quién ganó, qué hizo, qué dijo, si levantó la voz o no con mis intereses en el consejo del partido. Entonces, yo creo que eso también se vale. Se vale no ser militante de un partido, claro, no todos tienen que ser, ni mucho menos, pero entonces también no creamos que son seres superpoderosos, la presidenta, que se va a enterar que no tienes agua, que no tienes drenaje, que no te gusta tu candidato, que no te gusta solo porque lo tuiteaste, ¿no? O sea, también creo que se vale, y sobre todo es urgente, criticar caminando, ¿no? Yo creo que estas democracias que se quieren construir en el reinado de Twitter, pues también me parece que son insuficientes, más allá de si participamos o no. Y son incómodas. Pues son incómodas, o sea, a veces son muy estériles, ¿no? Porque de repente es que Sergio Mayer sí o no, y ya te dijimos que no, o sea, es que no queremos, ¿no? O sea, pero al final es, ¿por qué el debate de Sergio Mayer es después de que ya fue electo Sergio Mayer? Yo no voté por eso, pues, ¿qué crees? Sí votaste. Por eso. Ese tipo de cosas, ¿no? De acudir y creer que los partidos son perfectos, que la presidenta es perfecta. Entonces, bueno, eso, yo creo que cada quien asumirá si sale a votar o no. Yo creo que no hay que confundir el desencanto. Yo solo cerraría diciendo eso, que hubo mucho desencanto en América Latina. Lula no fue en su momento el líder perfecto, amado por las masas. Cada vez votaron menos por el partido del
del trabajo. Mújica no lo fue. Mújica no lo fue, Maduro no lo es, Evo no lo fue. Ninguno Hubo lo muchas contradicciones. Pero la diferencia fue también, por ejemplo, incluso la capacidad de que regrese un partido de izquierda, un movimiento de izquierda en Bolivia, no solo estriba en Evo Morales y en su partido, sino en los movimientos cocaleros, en los sindicatos de mineros, en las Bartolinas, es decir, esos movimientos. El pueblo tiene que salir no solo a defender, sino a cuestionar, a organizar, a movilizar, y ese es el paso más difícil que han tenido los movimientos de izquierda en América Latina. Entonces, pues eso, yo creo que hay que ser críticos, autocríticos, hasta dónde se puede, hasta dónde no, pero pues asumiendo también, ¿no?, que los países no se cambian, ni los procesos, ni la cuadra, ni el barrio se cambia pues solo en Twitter. Mira nada más. No, pues. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Así es. Y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Yo creo fervientemente en eso. Yo quiero, antes de despedirnos, yo quiero invitar a la gente a que vea 3 productos maravillosos desde mi punto de vista sobre Pepe Mujica. Son 3 películas. La noche de 12 años, que fue hecha en el 2018, dirigida por Álvaro Brechner, y bueno, muy, muy, muy conmovedora. Hay otra de Emir Kusturica, es un documental que le hizo Emir Kusturica, está muy, muy chida, me gustó mucho. Y hay una película de Costa Gabras, perdón, que se llama Estado de Sitio. Esa es del 73, está en YouTube, está completa, para que se dé un tostón de más o menos por dónde estaba la juventud de Pepe Mujica. Muchísimas gracias, querida Alina. No, hombre, gracias Alina, a ustedes. Gracias, muy bueno todas tus absolutamente, siempre aprendemos un montón y esperamos que sigas viniendo. Claro que sí, cuando me inviten yo feliz. Y pues hay que seguir dando los debates, sean cómodos, incómodos, buenos, malos. Yo creo que hay mucho que aprender, pero sobre todo mucho que construir, ¿no? Que nos falta imaginación, y eso es lo que a veces me pone nerviosa, que es como, bueno, ya sé que no me gusta, pero ¿y qué sí? ¿No? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, pues ojalá esto desencadene también que la gente pues nos tome la palabra, o que pues, nos invite, ¿no?, a construir también eso que todavía no se ha construido. ¿Dónde te podemos leer, escuchar, ver? Yo estoy en redes sociales como Alina Duarte, soy un virus, ahí está Alina Duarte por todos lados, y ahora tenemos un programa en Canal 11 todos los martes a las 8 de la noche en YouTube, que se llama Sin Muros, a las 11 de la noche hora Ciudad de México a través de la señal abierta. También participo en Sin Embargo, en Estación Averno, en donde me inviten. Sin Muros, estás con Kurt Hackbart. Con Kurt Hackbart y con José Luis Granado Ceja. Hacemos ahí una suerte de Telecanchairo, uno de Estados Unidos, otro de México, Canadá, y yo 100% Xochimilca. Entonces, pues ahí estamos. La verdad es que agradecerle también a toda la gente que le ha entrado al debate, a los reclamos también, es buenísimo. Yo aprendo mucho y me esfuerzo también en seguir aprendiendo para, pues eso, ¿no?, hacer un diagnóstico en tiempo real de lo que se requiere, lo que no. Y pues ahí estamos. Y en el Instituto de Formación Política de Morena, yo formo parte del instituto, donde espero que cada vez seamos más también debatiendo, discutiendo, que se abran los espacios que se tienen que abrir. No somos muchos, somos ahí unos cuantos para toda la militancia, simpatizantes, somos muy poquitos. Ojalá que también, pues eso, ¿no?, que nos echen la mano y que se sumen. Ya hay gente voluntaria en Estados Unidos, estamos también, los compañeros han anotado para formar en Estados Unidos, pero seguimos siendo muy, muy pocos. Y pues eso, que también acudan a las actividades. Vamos a tener un evento en el marco del 77 aniversario de la Nakba con la embajadora de Palestina, 15 de mayo en la tarde. Entonces, pues ojalá que también la audiencia pues pueda o seguirlo por redes o acudir. Estamos a 2 cuadras de Metro Pantitlán. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Señoras y señores, otro programa para compartir, comentar, coleccionar. Gracias. Suscríbase. Haga millonario al dueño de YouTube, que sabe quién es. No, nos va a mochar con una cosita de nada. Ya para pagar aquí por las luces. El micrófono. Ya lo sabe, cuídese mucho, Pepe, cuídate. Muchas gracias, Alina, muchísimas gracias. Y usted, muchas gracias, nos vemos. Bye.